Maya mojó su pincel en la pintura rojo carmesí, observando cómo el color se fundía con el lienzo blanco en movimientos irregulares, casi violentos. Su estudio era un completo caos, lienzos apilados contra las paredes, tubos de pintura apretados y abandonados sobre la mesa improvisada, pinceles endurecidos olvidados en frascos de agua turbia. El olor a acrílico y trementina impregnaba el aire, una fragancia que asociaba con la libertad, con el lugar donde podía existir sin máscaras ni explicaciones. La instalación ante ella crecía día a día, una representación visceral del aislamiento urbano que sentía latir por sus venas. Figuras humanas fragmentadas se extendían sobre espejos rotos, cada pieza reflejaba una parte diferente del alma, nunca la totalidad, siempre incompleta. Era como si cada persona fuera un rompecabezas imposible con piezas perdidas para siempre entre la multitud. Maya, ¿me estás escuchando? La voz de Jessica la atravesó como una cuchilla afilada. Maya ni siquiera se había dado cuenta de que su amiga había entrado en el estudio, tan absorta estaba en el trabajo. Jessica estaba en la puerta, con las manos en las caderas, con esa expresión de determinación que Maya conocía tan bien. Solía significar problemas. Estaba concentrada, murmuró Maya, limpiando su pincel con más fuerza de la necesaria. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero?, rió Jessica, pero no había humor en su voz. Maya, ¿cuándo fue la última vez que saliste de aquí? Y no me digas, ayer fui al supermercado, porque eso no cuenta. Maya hizo una pausa, intentando recordar. Los días se entremezclaban mientras trabajaba en una nueva serie. El mundo exterior parecía distante, irrelevante comparado con el universo que creaba con sus propias manos. Cada pincelada era una conversación, cada color una emoción que no podía expresar con palabras. No veo por qué importa, dijo Maya finalmente, dejando el pincel. Estoy trabajando en algo importante. Esta instalación podría ser mi obra revelación. Jessica se acercó, revisando con cuidado los materiales de arte dispersos. Había sido la mejor amiga de Maya desde la universidad, cuando Maya aún creía que el arte podía cambiar el mundo en lugar de simplemente ofrecerle una vía de escape. Jessica había visto cómo Maya se alejaba gradualmente de la vida, su creciente aislamiento disfrazado de dedicación artística. ¿Sabes qué pienso?, dijo Jessica, cogiendo uno de los lienzos más antiguos de Maya, una pieza vibrante de hace 2 años, cuando Maya aún pintaba con esperanza en lugar de desesperación. Creo que te estás escondiendo. No me estoy escondiendo. Estoy creando. Estás poniendo excusas, dijo Jessica con voz suave pero firme. ¿Cuándo fue la última vez que saliste? ¿De verdad? No para comprar provisiones ni para tomar un café en la esquina. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste vivir? Maya volvió a su instalación y añadió otra línea irregular a uno de los fragmentos del espejo. Esto es vivir. Esto es lo que hago, no, Maya. Esto existe. Hay una diferencia. El silencio se extendió entre ellas, solo llenado por el lejano zumbido del tráfico y el tic-tac del viejo reloj en la pared de Maya. Jessica siempre había sido directa, jamás de las que edulcoraban las verdades incómodas. Era lo que la hacía una buena amiga, incluso cuando Maya no quería oírlo. Mira, continuó Jessica, hay un lugar en el centro, un club llamado Neon Dreams. Tiene un ambiente increíble. Es como entrar en otro mundo. Ven conmigo esta noche, solo por unas horas. Maya hizo una mueca. Los clubes eran todo lo que evitaba, ruidosos, llenos de gente que fingía ser alguien que no era. Eso suena a mi infierno personal. Precisamente por eso lo necesitas. Jessica se movió para quedar justo en el campo de visión de Maya, forzando el contacto visual. Pasas tanto tiempo pintando sobre la desconexión humana, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente conectaste con otro ser humano? Me estoy conectando contigo ahora mismo. No cuento. Estoy obligada a aguantar tus tendencias ermitañas. Jessica sonrió,
pero su mirada permaneció seria. Maya, no puedes crear arte sobre la vida si no la vives. Necesitas experimentar, sentir, conocer gente. ¿De qué otra manera crecerás como artista? Maya quería argumentar, insistir en que su arte estaba bien tal como estaba, que no necesitaba experiencias externas para alimentar su creatividad. Pero algo en las palabras de Jessica resonó, tocando una fibra sensible que había intentado ignorar. Su obra reciente se había sentido estancada, repetitiva, con los mismos temas de aislamiento y desconexión, pintada con las mismas técnicas, expresando las mismas emociones. No tengo nada que ponerme para ir a un club, dijo Maya débilmente. El rostro de Jessica se iluminó de triunfo. Traje opciones. Señaló la bolsa que Maya acababa de ver junto a la puerta. Te conozco demasiado bien. 3 horas después, Maya estaba frente al espejo del baño, sin apenas reconocerse. Jessica había elegido un sencillo vestido negro que se ajustaba a sus curvas sin ser demasiado revelador, combinado con unas botas cómodas para caminar, pero con el estilo adecuado para el lugar. Maya había llegado a un acuerdo con una chaqueta vaquera manchada de pintura, su armadura contra el mundo desconocido al que estaba a punto de entrar. Te ves increíble, dijo Jessica, aplicando un último toque de rímel a las pestañas de Maya. Y antes de que empieces a darle vueltas, recuerda, no te comprometes a nada. Solo son unas horas. Si no te gusta, nos vamos. El viaje al centro se sintió como un viaje a otro planeta. Maya vio cómo la ciudad cambiaba por la ventanilla del coche. Las conocidas calles residenciales daban paso a edificios más altos, luces más brillantes, más gente en las aceras. Sintió un nudo en el estómago de ansiedad, pero en el fondo había algo más que no lograba identificar. Curiosidad, tal vez, o posibilidad. Neon Dreams ocupaba la planta baja de un almacén reformado. Su exterior solo se distinguía por un sencillo letrero de neón y una fila de gente esperando para entrar. La línea debajo de la música electrónica vibraba a través de las paredes de hormigón, y luces de colores titilaban a través de las ventanas tintadas como promesas de otro mundo en el interior. ¿Listos?, preguntó Jessica mientras se acercaban a la entrada. Maya respiró hondo, saboreando el aire nocturno, mezclado con anticipación y miedo. No, pero hagámoslo de todos modos. El portero apenas echó un vistazo a sus identificaciones antes de hacerles pasar a través de unas pesadas puertas negras. Maya entró y de inmediato se sintió abrumada por el asalto sensorial. Música a todo volumen, luces intermitentes, cuerpos moviéndose en la penumbra. Pero fueron las luces negras las que llamaron su atención. Bombillas ultravioleta que hacían brillar la ropa blanca etérea y revelaban detalles fluorescentes que no había notado en el exterior. Bajo la luz negra, Maya se dio cuenta de que todo lo oculto se hacía visible. Surgieron patrones que la luz del día no podía mostrar. Secretos escritos con tinta invisible aparecieron de repente en la piel y la tela. Se sintió fascinada a pesar de su incomodidad, ya vislumbrando posibilidades artísticas en la forma en que la luz transformaba lo ordinario en algo sobrenatural. «Vamos», gritó Jessica por encima de la música, agarrando la mano de Maya. «Vamos a tomar algo y a buscar un buen sitio para ver a la gente». Mientras recorrían el club, Maya se sentía como una antropóloga estudiando una cultura alienígena. Observaba cómo se movía la gente, cómo interactuaba, cómo parecían despojarse de sus personalidades diurnas al amparo de la oscuridad y las luces estroboscópicas. Una parte de ella seguía siendo la observadora distante de siempre, pero otra parte, una parte que había olvidado que existía, sentía una punzada de algo que podría haber sido emoción. No tenía ni idea de que al otro lado del club, una cámara ya la enfocaba, capturando sus primeros pasos tentativos en un mundo que lo cambiaría todo. Riley ajustó la configuración de su Canon 5D para compensar las difíciles condiciones de iluminación del club. Las luces negras creaban un ambiente fotográfico único, un marcado contraste entre los brillantes detalles fluorescentes y las profundas sombras que lo envolvían todo. Era justo lo que su proyecto, Almas Nocturnas,
necesitaba, esa cualidad sobrenatural que revelaba el yo oculto de las personas. Llevaba 6 semanas viniendo a Neon Dreams todos los viernes para documentar la transformación que se producía en la pista de baile. Durante el día, estas mismas personas vestían trajes y uniformes, interpretaban roles dictados por las expectativas sociales. Pero aquí, al amparo de la oscuridad y la música vibrante, se convertían en algo completamente distinto. Crudos, honestos, libres, Riley se movía entre la multitud como un fantasma. Su cámara era una extensión de su visión. Había perfeccionado el arte de la fotografía invisible, capturando momentos auténticos sin que sus sujetos se dieran cuenta de que los observaban. La clave era integrarse en el entorno, mimetizarse tan completamente que la gente olvidara su presencia. Un grupo de universitarios captó primero su atención. Sus inhibiciones se desvanecieron al perderse en el ritmo. Riley capturó el momento en que una chica tímida al fondo dio un paso al frente de repente, con los brazos en alto en un gesto de total abandono, y su rostro brillando con una confianza inesperada bajo la luz ultravioleta. Estas fueron las tomas que dieron sentido a su proyecto, el instante en que la verdadera identidad de alguien traspasó su fachada cuidadosamente construida. Estaba revisando la imagen en la pantalla LCD de su cámara cuando algo en su visión periférica la hizo levantar la vista. Cerca de la barra, una mujer permanecía completamente inmóvil mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. Todo en su postura gritaba reticencia, brazos cruzados a la defensiva, hombros tensos, ojos escudriñando a la multitud como si esperara el peligro en cualquier momento. Estaba claramente fuera de su elemento, pero había algo magnético en su incomodidad. Riley se encontró estudiando a la mujer a través de su visor. El cabello oscuro caía en ondas alrededor de su rostro, oscureciendo parcialmente sus rasgos. Llevaba una chaqueta vaquera manchada de pintura sobre un sencillo vestido negro, un contraste interesante que sugería que alguien intentaba mantener su identidad mientras se adaptaba a circunstancias desconocidas. Lo más intrigante fue que observaba a la multitud con la misma intensidad que Riley usaba al componer una toma, como si estuviera analizando la escena en busca de algún significado oculto. Sin pensarlo conscientemente, Riley levantó su cámara y capturó el momento. El aislamiento de la mujer en medio de la multitud creó una composición impactante, un estudio de la soledad que encarnaba a la perfección la desconexión urbana que Riley intentaba documentar. La luz negra reflejó los hilos fluorescentes de su chaqueta, creando una silueta etérea que la hacía parecer casi fantasmal. Riley bajó la cámara, sorprendida por su propia impulsividad. Normalmente se tomaba su tiempo para considerar cada toma, para esperar el momento perfecto, pero algo en esta mujer la había impulsado a actuar por instinto. Una mujer rubia apareció junto a la reticente observadora, intentando convencerla de subir a la pista de baile. Riley observó la interacción con interés profesional, notando cómo el lenguaje corporal revelaba la historia de su relación. Los gestos animados de la rubia sugerían amistad y ánimo. La postura resistente de la morena se suavizaba gradualmente bajo la persuasión persistente. Cuando la rubia finalmente logró atraer a su amiga hacia los bailarines, Riley la siguió a una distancia prudencial. Quería capturar la transformación, si es que ocurría, el momento en que la reticencia dio paso a la aceptación. Cuando la mujer se dejó llevar por la música, la morena se movió torpemente al principio, claramente cohibida por la observación. Pero a medida que la música iba tomando ritmo, algo cambió. Sus movimientos se volvieron menos calculados, más instintivos. Cerró los ojos, dejándose guiar por el ritmo, y Riley lo vio suceder, el momento exacto en que bajó la guardia y se entregó a la experiencia. El dedo de Riley encontró el disparador automáticamente. La imagen resultante capturó todo lo que había estado buscando: vulnerabilidad y fuerza coexistiendo, la belleza de alguien que se deja ver. El rostro de la mujer, captado de perfil bajo la luz negra, mostró una expresión de placer sorprendido, como si hubiera descubierto algo sobre sí misma que no esperaba. Tras tomar varias fotos, Riley se dio cuenta de que llevaba casi 20 minutos concentrada en esa misma persona. Algo unusual para su enfoque documental.
Normalmente se movía entre la multitud sin parar, capturando una amplia variedad de sujetos para construir una narrativa completa. Pero esta mujer la fascinaba de una forma que no podía explicar. Observó cómo la amiga de la morena se alejaba gradualmente hacia la barra, dándole espacio para encontrar su propio ritmo. Sola en la pista de baile, la mujer pareció relajarse aún más. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más naturales. Estaba descubriendo algo sobre sí misma, se dio cuenta Bailey, quizás por primera vez, comprendiendo su propia capacidad de abandono. Riley dio vueltas lentamente, capturando diferentes ángulos, diferentes momentos de revelación. A través de su lente, observó la transformación de la mujer de observadora a participante, de reservada a abierta. Era exactamente el tipo de metamorfosis que su proyecto pretendía documentar. Pero, de alguna manera, esto se sentía más personal, más significativo. Al terminar la canción, la mujer abrió los ojos y miró directamente a la cámara de Riley. Por un instante, se miraron fijamente a través de la pista de baile abarrotada, la fotógrafa y su modelo, la observadora y la observada. Riley sintió una inesperada punzada de reconocimiento, como si estuviera viendo a un alma gemela en lugar de a una desconocida. La expresión de la mujer pasó de la sorpresa a algo que podría haber sido curiosidad. En lugar de apartar la mirada o cubrirse el rostro como hacía la mayoría al ver la cámara, sostuvo la mirada de Riley. Había una pregunta en sus ojos, una silenciosa indagación sobre límites e intenciones. Riley bajó la cámara, sintiéndose repentinamente expuesta. Había fotografiado a cientos de personas a lo largo de los años, pero ninguna la había mirado con tanta franqueza, con un interés tan despreocupado. La mayoría la ignoraban por completo o posaban con timidez al notar su presencia. Esta mujer no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó allí, sosteniendo la mirada de Riley con una franqueza que era a la vez desafiante y acogedora. El momento se prolongó entre ellas, suspendido en el espacio entre desconocidos y algo más. Riley se sintió obligada a acercarse, a explicarse, a pedir permiso por lo que ya había fotografiado. Iba en contra de sus métodos habituales. Prefería permanecer anónima, capturar la vida sin interferir en ella. Pero algo en esta mujer exigía reconocimiento, exigía conexión. Riley empezó a moverse entre la multitud, con la cámara colgando del cuello. La mujer esperó, observándola acercarse con la misma mirada fija. A medida que Riley se acercaba, pudo ver detalles que la cámara no había captado, la inteligencia en sus ojos oscuros, la ligera curva de sus labios que sugería humor a pesar del cansancio, su porte, como alguien acostumbrado a mantenerse apartado de la multitud. Lo siento, dijo Riley cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que la oyeran por encima de la música. Debería haber preguntado primero. La mujer ladeó la cabeza. ¿Para qué? Las fotografías. He estado documentando a gente aquí para un proyecto, pero me doy cuenta de que me centré específicamente en ti. Debería haberte pedido permiso. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de la mujer. Así que no eres solo un bicho raro con una cámara, punto. Para nada. Riley sintió que le devolvía la sonrisa. Soy Riley y estoy trabajando en una serie sobre, bueno, momentos como el que acabo de presenciar. ¿Qué tipo de momentos?
Cuando la gente descubre algo sobre sí misma que desconocía. Riley señaló hacia la pista de baile. Parecía que te había sorprendido a ti misma ahí fuera. La mujer miró a los bailarines y luego volvió su atención a Riley. Quizás sí. Soy Maya, por cierto. Y tienes razón. Esta no es precisamente mi escena habitual. ¿Cuál es tu escena habitual? Vapores de pintura y soledad, sobre todo. Soy artista. Riley sintió una chispa de reconocimiento. ¿Arte visual? ¿Instalaciones? Principalmente técnica mixta, la expresión de Maya se animó. ¿Y qué hay de tu fotografía? ¿Es solo documentación o intentas transmitir algo específico? La pregunta reveló una comprensión de la intención artística que sorprendió a Riley. La mayoría de la gente hacía preguntas técnicas sobre su cámara o comentarios sobre el ambiente del club. Maya preguntaba sobre el propósito, sobre el significado. Ambas, creo, dijo Riley. Me interesa la brecha entre quienes creen ser y en quienes se convierten cuando creen que nadie los ve. Maya asintió lentamente. La diferencia entre el yo público y el privado, exactamente. Riley sintió la emoción de ser comprendido. Aunque empiezo a pensar que las luces negras de aquí revelan más de lo que ocultan. Como tinta invisible bajo el calor, dijo Maya. Cosas ocultas que se hacen visibles, se quedaron mirándose, la música vibrando a su alrededor, pero de alguna manera distante. Riley se dio cuenta de que estaba teniendo el tipo de conversación que solía tener solo con otros artistas, de esas en las que las ideas se intercambiaban y se complementaban. Era raro encontrar a alguien que captara de inmediato el marco conceptual de su obra. ¿Te importaría? Empezó Riley, pero dudó. No estaba segura de lo que preguntaba. ¿Te importaría si uso las fotografías para el proyecto? Maya lo consideró. ¿Puedo verlos primero? Riley asintió y levantó la cámara. Recorrió las imágenes que había tomado, inclinando la pantalla LCD para que Maya pudiera verlas. Observó el rostro de Maya mientras observaba las fotografías, vio la sorpresa, el reconocimiento, quizás incluso la aprobación. Son preciosos, dijo Mia en voz baja. Apenas me reconozco. Ese es el punto, dijo Riley. A veces se necesita una perspectiva externa para ver quiénes somos realmente. Maya levantó la vista de la pantalla y volvió a encontrarse con la mirada de Riley. ¿Eso es lo que haces? ¿Mostrarle a la gente quiénes son realmente? Lo intento, aunque no siempre estoy seguro de saber la diferencia entre revelación e invención. Quizás no exista, dijo Mia. Quizás nos convertimos en lo que permitimos que nos vean. La conversación fue interrumpida por la mujer rubia que Riley había visto antes, amiga de Mia, se dio cuenta, quien apareció con 2 copas y una sonrisa cómplice. Veo que has hecho una amiga, le dijo a Maya con tono divertido. Maya aceptó una de las bebidas, ruborizándose. Jessica, ella es Riley. Es fotógrafa, la que te ha estado siguiendo con la cámara. Jessica le extendió la mano a Riley. Soy Jessica, la coordinadora social designada de Maya. Riley estrechó la mano de Jessica, notando el tono protector en su amabilidad. Espero no haber sido demasiado intrusiva. Al contrario, dijo Jessica, mirando significativamente a Maya. Creo que esto es justo lo que necesitaba. La música cambió a algo más lento, más hipnótico. A su alrededor, la energía del público evolucionó, volviéndose más íntima, más conectada. Riley se sintió profundamente consciente de la presencia de Maya a su lado, de cómo se movía ligeramente al ritmo a pesar de sí misma, de cómo observaba la atmósfera cambiante con ojos de artista. Debería dejarte volver a tu proyecto, dijo Maya, aunque no hizo ningún movimiento para irse. En realidad, dijo Riley, sorprendiéndose con su audacia. ¿Te importaría si tomo algunas fotos más, ahora que sabes lo que hago? Maya miró a Jessica, quien asintió alentadoramente. ¿Qué quieres que haga? Sé tú mismo.
Baila si te apetece o no. Me interesan los momentos auténticos, no las poses. Maya le devolvió su bebida a Jessica y se dirigió a la pista de baile. Esta vez, al empezar a moverse, era plenamente consciente de la cámara de ballet, pero de alguna manera, sin la inseguridad. En todo caso, saber que le estaban fotografiando parecía liberarla para ser más expresiva, más presente en su cuerpo. Riley volvió a levantar la cámara, pero esta vez se sintió más como una colaboración que como una observación. Maya no actuaba para el objetivo, pero tampoco se escondía de él. Simplemente vivía el momento, permitiéndose ser vista, capturada y preservada. Mientras Vale documentaba esta vulnerabilidad voluntaria, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de su proyecto o de la salida nocturna inesperada de Maya. Algo comenzaba entre ellas, un reconocimiento, una posibilidad, una puerta que se abría a territorio desconocido. La luz negra reveló lo que había estado oculto, tal como Maya había dicho. Pero lo que revelaba iba mucho más allá de los hilos fluorescentes sobre la tela o del contraste entre lo público y lo privado. Iluminaba el momento en que dos personas reconocían algo en la otra que ni siquiera sabían que buscaban. Guión bajo 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 guión. Zona del bar de Neon Dreams ofrecía un respiro de la sobrecarga sensorial de la pista de baile. Maya agradeció la relativa tranquilidad, aunque aún le zumbaban los oídos con el fantasma de las líneas de bajo. Se sentó en un taburete alto, consciente de que Valley se sentaba a su lado, con la cámara ahora guardada a salvo en una bolsa protectora a sus pies. Bueno, dijo Maya, aceptando el agua que Valley había pedido para ambos. Háblame de tu proyecto, Almas Nocturnas. ¡Qué título tan interesante! Los ojos de Valley se iluminaron con una intensidad particular que Maya reconoció en sus compañeros artistas cuando hablaban de su trabajo. Empezó como una observación sobre el anonimato urbano, comenzó, moviendo las manos expresivamente al hablar. Durante el día, todos desempeñamos nuestros roles asignados, profesionales, responsables, predecibles. Pero por la noche, especialmente en espacios como este, la gente se permite ser otra persona, o tal vez se conviertan en quienes realmente son, sugirió Mia, haciendo girar el hielo en su vaso. Exactamente. Riley se inclinó hacia adelante, visiblemente emocionado por la comprensión de Maya. Eso es lo que intento capturar, el momento en que la autenticidad de alguien traspasa la fachada. Es como si las luces negras fueran una metáfora, ¿sabes?, revelando lo que suele ser invisible. Maya asintió, pensando en sus propias instalaciones, su obsesión por la fragmentación y las conexiones ocultas. De hecho, trabajo con temas similares, aunque los abordo desde una perspectiva opuesta. ¿Qué quieres decir? Tus fotografías muestran a personas en momentos de conexión, consigo mismas, con la música, con la libertad. Mi obra suele centrarse en la desconexión, los espacios entre las personas, los fragmentos que nunca encajan del todo. Maya hizo una pausa, sorprendida por la facilidad con la que compartía su filosofía artística con un desconocido. Supongo que me interesa más lo que nos separa que lo que nos une. Riley la observó con ojos penetrantes. ¿Es eso lo que crees? ¿Que estamos fundamentalmente desconectados? La pregunta la impactó más profundamente de lo que Maya esperaba. Nunca antes había tenido que expresar su visión del mundo de forma tan directa. No sé si es lo que creo o lo que observo. Quizás haya una diferencia. Tiene que haberlo, dijo Valley con convicción. Si no, ¿por qué habrías venido aquí esta noche?
¿Por qué salir de tu zona de confort si de verdad creías que conectar era imposible? Maya sintió que se le subían las mejillas. No es que haya elegido venir aquí. Jessica es muy persuasiva, pero te quedaste. Bailaste. Me dejaste fotografiarte. La voz de Bailey era suave pero persistente. Eso no suena como alguien que haya renunciado a la conexión. Antes de que Maya pudiera responder, Jessica apareció junto a ellas con la precisión sobrenatural de las mejores amigas. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó, aunque su tono sugería que esperaba que la respuesta fuera afirmativa. Riley estaba explicando su proyecto fotográfico, dijo Mia, agradecida por no haber tenido que enfrentarse a un interrogatorio tan directo. Y Mia me contaba sobre su arte, añadió Riley. Trabaja en instalaciones. Jessica arqueó las cejas con interés. Deberías ver su estudio. Es como entrar en su mente. Hermoso, caótico y absolutamente abrumador, Jessica, advirtió Maya, pero no había verdadero entusiasmo en ello. ¿Qué? Estoy siendo halagadora. Jessica se volvió hacia Bailey. Tiene un talento increíble, pero nunca muestra su trabajo. Es demasiado perfeccionista. O demasiado cobarde, murmuró Maya en su vaso de agua. Bailey captó el comentario. ¿Por qué cobarde? Mia deseaba que Jessica la rescatara de esa conversación, pero su amiga observaba con evidente fascinación, disfrutando de ver a Mia involucrada con alguien nuevo. Porque mostrar tu trabajo significa dejar que la gente lo juzgue. Y, ya sabes, es más fácil mantenerlo en privado. Pero entonces, ¿qué sentido tiene?, preguntó Bailey. El arte que nunca se comparte es solo terapia. El comentario dolió porque reflejaba los propios temores de Maya sobre su trabajo. ¿Estaba creando arte o simplemente procesando su propio aislamiento de maneras cada vez más elaboradas? Tal vez la terapia sea suficiente. ¿De verdad? La pregunta de Bailey fue suave pero desafiante. Cuando bailabas antes, parecías alguien descubriendo algo nuevo sobre sí misma. Eso no parecía terapia. Parecía alegría. Maya se sintió expuesta, como si la cámara de Bailey hubiera capturado algo más que su imagen, como si de alguna manera hubiera grabado su experiencia interna y ahora la reprodujera para su análisis. ¿Lo conseguiste todo con unas cuantas fotografías? Lo entendí observándote. La cámara me ayudó a verlo con más claridad. Riley sacó su teléfono y repasó algunas imágenes. Mira esto. Le mostró la pantalla a Maya. Una foto espontánea de Maya en pleno baile, con los ojos cerrados y el rostro inclinado hacia las luces de colores. En la imagen, Maya se veía transformada, radiante, completamente distinta a la persona reservada que veía en los espejos cada mañana. Esa no soy yo, dijo Mia automáticamente. Pero lo es. Eres tú cuando crees que nadie te ve. Cuando dejas de ser un artista aislado y simplemente vives el momento. Maya miró la fotografía, intentando conciliar la imagen con su propia percepción. La mujer que bailaba parecía libre, sin el peso de la expectativa y el miedo que solían agobiar a Mia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Riley, guardando su teléfono. Mia asintió, aunque no estaba segura de querer escuchar la pregunta. ¿De qué tienes miedo? ¿De verdad tienes miedo? La franqueza del comentario pilló a Maya por sorpresa. La gente no solía hacer preguntas tan directas, sobre todo desconocidos en discotecas. Desconocida, ¿verdad? Había algo en la fotógrafa que invitaba a la honestidad, que hacía que las pretensiones parecieran innecesarias. Ser vista, dijo finalmente Mia, y ser encontrada deficiente. Riley guardó silencio un momento, asimilando la confesión. ¿Y si te vieran y te consideraran extraordinario? En mi experiencia, no es así como funciona. Quizás te has estado mostrando a la gente equivocada. El comentario quedó flotando entre ellas, cargado de posibilidades e invitación.
Maya sintió la mirada de Jessica sobre ambas. Prácticamente podía oír el comentario mental de su amiga sobre la importancia de este intercambio. Debería irme, dijo Mia, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse de su taburete. ¿Deberías?, preguntó Bailey. ¿O quieres? Otra pregunta directa que interrumpió las evasivas habituales de Mia. Empezaba a comprender que Bailey actuaba de forma diferente a la mayoría de la gente. Nada de charlas triviales, nada de abordar temas importantes de forma gradual. Iba directa al meollo del asunto. Quiero quedarme, admitió Maya, y es exactamente por eso que debería irme. Bailey sonrió ante esto, una expresión que transformó por completo su rostro. ¿Sabes? A la mayoría de la gente le parecería contradictoria esa afirmación. La mayoría de la gente no entiende el arte del autosabotaje tan bien como yo. Es una forma de arte, asintió Bailey, pero no muy satisfactoria. Jessica se aclaró la garganta significativamente. Lamento interrumpir este fascinante análisis psicológico, pero prometí llevar a Maya a casa antes de que se convirtiera en calabaza. Maya sintió una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. Había disfrutado de esta conversación más que ninguna otra en meses. Las preguntas de Bailey, por desafiantes que fueran, la hicieron sentir más conectada que su habitual soledad. En realidad, dijo Bailey, metiendo la mano en su bolso y sacando una tarjeta de visita, me encantaría seguir conversando sobre esto algún día. Quizás podrías mostrarme algo de tu trabajo. Me interesa tu enfoque sobre la desconexión frente a la conexión. Maya tomó la tarjeta y notó la elegante simplicidad de su diseño. Solo el nombre, el número de teléfono y el correo electrónico de Bailey en tipografía limpia. Sin gráficos llamativos ni información innecesaria. Al igual que la propia Bailey, parecía evitar complicaciones innecesarias para llegar a verdades esenciales. Normalmente no muestro mi trabajo a la gente, dijo Mia. No suelo dar mi tarjeta en las discotecas, respondió Bailey. Quizás podamos probar algo nuevo. Jessica vibraba de emoción junto a ellos. Te llamará, le dijo a Bailey antes de que Maya pudiera responder. Aunque tenga que marcar el número yo misma, Jessica, protestó Maya, pero sonreía a pesar de sí misma. ¿Qué? Solo estoy ayudando. Jessica recogió su bolso y la chaqueta de Mia. Vamos, Cenicienta. Es hora de volver a la realidad. Mientras se preparaban para irse, Bailey le tocó suavemente el brazo a Mia. Gracias por dejarme fotografiarte esta noche y por la conversación. Hacía mucho que no hablaba de arte con alguien que realmente lo entendiera. Yo tampoco, dijo Maya, y se dio cuenta de que era cierto. Sus conversaciones solían limitarse a las bien intencionadas, pero al final superficiales, conversaciones de Jessica y breves intercambios con los dependientes. Había olvidado lo que se sentía al ser estimulada intelectualmente por otra persona. Llámame, dijo Bailey simplemente. Lo digo en serio, Maya asintió, agarrando la tarjeta de visita como si fuera un salvavidas. Mientras ella y Jessica se dirigían a la salida, se encontró mirando a Bailey, quien observaba su partida con la misma intensidad con la que había fotografiado. El aire nocturno afuera se sentía impactante después de la atmósfera artificial del club. Maya respiró hondo, intentando procesar todo lo sucedido en las últimas horas. Había pasado de ser una participante reticente a una conversadora comprometida, de una observadora discreta a un sujeto dispuesto. Bueno, dijo Jessica mientras caminaban hacia su auto, eso fue interesante. ¿Qué fue interesante? ¿De verdad estás interactuando con otra persona que no soy yo? El tono de Jessica era burlón, pero cálido. Hacía meses que no te veía tan animada por nada. Maya tocó la tarjeta de visita de Bailey en su bolsillo. Es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Hace preguntas que me hacen pensar. Preguntas reales, no solo conversaciones educadas. Maya hizo una pausa.
Y ve cosas. De verdad las ve. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Maya se esforzaba por expresarlo con palabras. Como si viera algo en mí que yo no sabía que existía, o que había olvidado que existía. Jessica sonrió mientras abría el coche. Eso parece ser justo lo que necesitabas. Mientras conducían por las tranquilas calles de vuelta al barrio de Maya, ésta se encontró repasando la conversación con Riley, analizando cada intercambio en busca de un significado más profundo. El fotógrafo había desafiado sus suposiciones sobre sí misma, sobre su arte, sobre la posibilidad de conectar. Fue inquietante y emocionante a partes iguales. ¿Vas a llamarla?, preguntó Jessica mientras se acercaban al edificio de Mia. Mia miró la tarjeta una vez más antes de guardarla con seguridad en su cartera. No lo sé. Quizás. Pero incluso al decirlo, supo que lo haría. ¿Cómo no? Riley le había mostrado una versión de sí misma que nunca había visto, le había sugerido posibilidades que nunca había considerado. La pregunta no era si llamaría, sino si sería lo suficientemente valiente para ver a dónde la llevaría esa llamada. De pie en la puerta, viendo a Jessica alejarse, Maya se dio cuenta de que la noche había cambiado algo fundamental en su visión del mundo. Por primera vez en años, sentía curiosidad por otra persona. Más que curiosidad, estaba genuinamente interesada en volver a ver a Riley, en continuar su conversación, en descubrir qué otras perspectivas podría revelar esa mirada penetrante. Era aterrador y emocionante, algo completamente inédito en la existencia cuidadosamente controlada de Mia. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, la tarjeta de Riley parecía latir con posibilidades en su cartera, un pequeño rayo de potencial transformación en la familiar oscuridad de su vida solitaria. Miró la tarjeta de visita de Riley por séptima vez esa semana, sus dedos recorriendo las letras en relieve del nombre del fotógrafo. Habían pasado 8 días desde su encuentro en Neon Dreams, y se las arreglaba para convencerse al menos 2 veces al día de que llamar sería un error. Entonces recordaba cómo Riley la miraba, no a través de ella, no más allá de ella, sino directamente a ella, como si valiera significado. Pero en la vida, se inclinaba a la observación pasiva, esperando a que otros tomaran la iniciativa mientras ella analizaba sus motivaciones desde una distancia prudencial. Pero Riley había dicho algo que no dejaba de resonar en su mente: quizás te has estado mostrando a la gente equivocada. ¿Y si el fotógrafo tenía razón? ¿Y si el miedo de Maya a la vulnerabilidad tenía menos que ver con el rechazo inevitable y más con una mala selección del público? El viernes por la noche, Maya volvió a estar de pie frente a Neon Dreams, esta vez sola. Se dijo a sí misma que buscaba inspiración artística, observar la dinámica del público para su instalación. Era una excusa razonable que incluso ella casi se creyó. El hecho de que Riley hubiera mencionado ir al club todos los viernes era pura coincidencia, sin tener nada que ver con su decisión de volver. El portero la reconoció de la semana anterior y la dejó pasar sin comprobar su identidad. Dentro, el familiar asalto sensorial se sintió menos abrumador. La música seguía sonando, las luces seguían parpadeando, pero Maya se sintió capaz de moverse por el espacio con mayor confianza. Esta vez se vistió con más cuidado, eligiendo ropa que la hacía sentir auténtica, en lugar de la versión de Jessica de atuendos de club. Vio a Riley casi de inmediato, situado cerca de la cabina elevada del DJ. Con su cámara lista, la fotógrafa se movió con la misma gracia decidida que Maya recordaba, deslizándose entre la multitud como agua entre piedras. Maya observaba su trabajo, fascinada por la forma en que Riley parecía anticipar los momentos antes de que ocurrieran, colocándose para capturar las expresiones de alegría o abandono que se reflejaban en los rostros de los desconocidos. Durante varios minutos, Maya se contentó con observar desde la distancia. Riley vestía vaqueros oscuros y una camiseta negra que la hacían casi invisible, salvo por el destello ocasional de la pantalla LCD de su cámara.
Llevaba el pelo recogido en una coleta suelta y tenía la misma intensidad concentrada que Maya asociaba con su propio proceso artístico. Esa absorción total en el momento creativo que hacía que el resto del mundo se desvaneciera. Maya se dio cuenta de que estaba estudiando a Valley de la misma manera que Valley estudiaba a sus sujetos fotográficos, buscando los momentos de descuido que revelaban verdades más profundas. La fotógrafa se movía con seguridad entre la multitud, pero había algo solitario en su enfoque de su trabajo. Documentaba la conexión sin participar en ella, capturaba la intimidad manteniendo una distancia prudente. La observación hizo que Maya se sintiera audaz. Aquí estaba alguien más que experimentaba el mundo principalmente como observador, que creaba arte sobre la conexión humana sin dejar de ser ajeno a él. Tal vez tenían más en común de lo que su conversación inicial había revelado. Comenzó a moverse entre la multitud, no directamente hacia Valley, sino en un patrón que eventualmente se cruzaría con el camino de la fotógrafa. Parecía una danza, cuidadosamente coreografiada para parecer casual, diseñada para crear la ilusión de coincidencia. Cuando finalmente se encontraron cara a cara cerca de la barra, la sonrisa sorprendida de Valley parecía genuinamente complacida en lugar de cortésmente social. Maya, dijo Valley, bajando la cámara. No estaba segura de volver a verte. No estaba segura de que quisieras, respondió Mia, y de inmediato deseó poder retractarse. Revelaban demasiado sobre su inseguridad, su suposición de que su conexión había sido unilateral. Pero la expresión de Valley se suavizó. ¿Por qué no querría volver a verte? Mia señaló vagamente a la multitud que los rodeaba. Este es su espacio, su proyecto. No quería interferir con su trabajo, no estás interfiriendo. Valley guardó la cámara en su funda y le dedicó toda su atención a Mia. La verdad es que me alegra que estés aquí. He estado pensando en nuestra conversación. ¿Qué pasa con eso? Tu comentario sobre centrarse en la desconexión en lugar de la conexión. Lo he notado más esta semana. Los espacios entre las personas, los momentos en que casi no se entienden. Está cambiando mi forma de ver mi propio trabajo. Mia sintió una oleada de placer por haber influido en la perspectiva artística de Valley. ¿En serio? ¿En serio? Mira, déjame mostrarte algo. Valley sacó su teléfono y revisó fotos recientes. Tomé esta el martes por la noche en otro lugar. La imagen mostraba a dos personas bailando juntas, pero sus miradas estaban fijas en puntos diferentes de la sala. Estaban físicamente conectadas, pero emocionalmente distantes, representando la intimidad en lugar de experimentarla. Habría capturado el abrazo y lo habría llamado un momento de conexión, continuó Valley. Pero viéndolo a través de tu lente, veo la desconexión. Están juntos, pero solos. Mia estudió la fotografía, impresionada por la habilidad compositiva de Valley y su disposición a reconsiderar sus presunciones artísticas. Es hermosa y triste a la vez. Exactamente. Creo que he estado idealizando estos espacios, viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente había allí. Valley guardó su teléfono y miró directamente a Mia. Me hiciste darme cuenta de que la conexión auténtica puede ser más rara de lo que pensaba. El comentario creó una oportunidad que Mia no estaba segura de tener el valor de cruzar. ¿Estaba Valley hablando de su fotografía o de algo más personal? La intensidad de su mirada sugería capas de significado que Mia podría pasar horas analizando. Quizás eso es lo que lo hace más valioso, dijo Mia con cautela. Cuando suceda, quizás. Valley hizo una pausa, como si sopesara sus siguientes palabras. ¿Puedo preguntarte algo? Y no dudes en decirme si estoy siendo demasiado directa. Mia asintió, preparándose para otra de las penetrantes preguntas de Valley. ¿Por qué volviste esta noche? En serio, la pregunta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades y riesgos. Mia podía desviar la conversación, excusarse con inspiración artística o con una socialización informal. Sería más seguro,
más fácil, más acorde con sus patrones habituales de autoprotección emocional. En cambio, optó por la honestidad. Porque quería volver a verte. La sonrisa de Bailey fue lenta y cálida, transformando todo su rostro. Esperaba que dijeras eso. La confesión creó una nueva dinámica entre ellos. La pretensión de un encuentro casual se desvaneció, reemplazada por un interés mutuo reconocido. Mia se sintió aliviada y aterrorizada a la vez por el cambio en el nivel de honestidad. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Mia. Ahora dejo de fingir que trabajo y hablamos de verdad. Riley señaló un rincón más tranquilo del club. A menos que prefieras bailar primero. La semana pasada vi que lo disfrutabas. Mia sintió que se le subían las mejillas. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta de todo sobre ti, dijo Riley simplemente. Se está convirtiendo en un problema. La franca confesión provocó en Mia una emoción que intentó reprimir. Esto se adentraba en un terreno que no había explorado en años: las delicadas negociaciones de la atracción mutua y la intimidad tentativa. Se sentía oxidada, insegura de las reglas y de sus propios deseos. ¿Por qué es un problema?, preguntó. Riley los condujo a un pequeño rincón donde la música era un poco menos agobiante. Porque normalmente se me da mejor mantener la distancia profesional. Me estás haciendo olvidar por qué es importante. Mia se sentó en la mesa de la esquina frente a Riley, muy consciente del pequeño espacio que la separaba. ¿Y por qué es importante? Porque involucrarse con los temas cambia el trabajo. Compromete la objetividad, introduce sesgos y crea complicaciones éticas. El tono de Riley era directo, pero sus ojos sugerían un conflicto interno. Al menos eso es lo que me digo. Pero quizás algunos temas merezcan la pena. Las palabras se asentaron entre ellos como un desafío o una invitación. Mia se inclinó ligeramente hacia adelante, atraída por la franqueza de Riley y su creciente curiosidad por saber a dónde podría llevar esta conversación. ¿Puedo ver más de tu trabajo?, preguntó Mia. No solo las fotos del teléfono, sino también tu proyecto. Los ojos de Riley se iluminaron con la particular intensidad que Mia estaba aprendiendo a asociar con la pasión de la fotógrafa por su arte. ¿De verdad querrías hacerlo? Aún no está terminado, y algunas partes aún son experimentales. Me encantaría verlo. Tengo curiosidad por tu proceso, por cómo decides qué momentos capturar. Es más bien instinto, dijo Riley. Busco el momento en que a alguien se le cae la máscara, en que se olvida de actuar y simplemente existe, como te pasó la semana pasada. Mia se sintió expuesta de nuevo, pero esta vez la sensación fue menos incómoda y más intrigante. Sigues diciendo eso, que actuaba antes y era auténtica durante. ¿Cómo puedes notar la diferencia? El lenguaje corporal, sobre todo. La forma en que mantienes los hombros, hacia donde miras, cómo te mueves. La mirada de Riley recorrió el rostro de Mia mientras hablaba. Ahora mismo, por ejemplo, estás sentada de forma diferente a como estabas la semana pasada. ¿Cómo? Más abierto, menos defensivo. No te proteges de ser visto. Mia se dio cuenta de que Riley tenía razón. Inconscientemente, había relajado su postura y se había permitido estar más presente en la conversación. La observación era a la vez halagadora y un poco desconcertante. Tal vez me estoy acostumbrando a que me veas, dijo Mia. La sonrisa de Riley era suave y complacida. Quizás me estoy acostumbrando a verte. El intercambio fue significativo, como una pequeña puerta que se abría entre ellos. Mia se preguntó qué habría tras esa puerta. ¿Qué tipo de conexión sería posible con alguien que la veía con tanta claridad? Entonces, dijo Riley,
¿te gustaría ver mi cuarto oscuro? Podría mostrarte las impresiones en las que he estado trabajando. La invitación parecía estar llena de posibilidades. Mia comprendió que hablaban de algo más que solo fotografía, que Valley le ofrecía una mirada a su espacio creativo privado, a su proceso, quizás a sí misma. Me gustaría mucho eso, dijo Mia, mientras se preparaban para salir juntos del club. Mia vio su reflejo en uno de los espejos cerca de la salida. Parecían dos personas al comienzo de algo, inclinándose el uno hacia el otro con expresiones de curiosidad y anticipación. Por una vez, Mia no analizó la imagen en busca de indicios de desconexión o aislamiento. En cambio, vio potencial, posibilidad, los primeros pasos tentativos hacia el tipo de conexión auténtica que llevaba años convenciéndose de que era imposible. El aire nocturno afuera se sentía cargado de promesas mientras caminaban hacia el auto de Valley. Su conversación continuaba fluyendo con el ritmo tranquilo de mentes que disfrutaban interactuando. Mia se dio cuenta de que se sentía más presente, más viva que en meses. Lo que sea que estuviera comenzando entre ellos, ya la estaba cambiando de maneras que no podía comprender del todo, pero que ansiaba explorar. Sofía empujó la puerta y Diana entró. El aire estaba impregnado del olor metálico de los productos químicos, revelador, fijador y algo más que Diana no pudo identificar, pero que sintió instintivamente. La habitación estaba tenuemente iluminada, bañada por el resplandor rojo saturado de una luz de seguridad. Le daba al espacio una atmósfera de otro mundo, como entrar en un sueño o en un viejo recuerdo. Aquí es donde sucede, dijo Sophie suavemente, con una voz casi reverente. Diana no habló. Sus ojos se acostumbraron lentamente mientras contemplaba el espacio. Bandejas de líquidos perfectamente alineadas, fotos sujetas a cables secándose en el techo, sombras danzando suavemente en las paredes. Era íntimo, más de lo que esperaba, y silencioso, salvo por el zumbido de un viejo ventilador. Sophie se movía con soltura, poniéndose los guantes y buscando una hoja de contactos. Las revelé ayer, explicó. Del club, de la noche que regresaste. Diana ladeó la cabeza, atraída por las huellas que se secaban. Vio destellos de otras personas, rostros que no reconoció, momentos congelados en pleno movimiento, y entonces se vio a sí misma. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Allí estaba, capturada no solo en movimiento, sino en sentimiento. Su expresión abierta, su cuerpo fluido, como si el baile le hubiera desprendido algo. Me quitaste esto. Sofía sintió, colocando con cuidado la hoja de contactos bajo la ampliadora. No lo tenía pensado, pero no pude evitarlo. Algo se agitó en el pecho de Diana. No era incomodidad exactamente, sino vulnerabilidad. No estaba acostumbrada a que la miraran así, con los ojos de otra persona, con esa clase de atención. ¿Quieres ver cómo se hace?, preguntó Sophie. Diana asintió y Sophie le hizo un gesto para que se acercara. Sus hombros se rozaron. Sophie la guió paso a paso, eligiendo el encuadre, ajustando la luz, cronometrando la exposición. Sus manos se rozaron de vez en cuando, breves destellos en la oscuridad. Ninguna se apartó, entonces llegó la magia. Sophie sumergió el papel fotográfico en la primera bandeja. Lentamente, la imagen empezó a aparecer, como un fantasma que emerge de aguas negras. Diana se inclinó, paralizada. Era ella, sí, pero no era la versión que veía en los espejos ni en los reflejos pasajeros. Esta versión parecía más libre, como alguien a quien casi podía admirar. Nunca me vi así, susurró. Sophie la miró. Así es como te vi.
Diana se giró para mirarla. La luz roja proyectaba cálidas sombras sobre los rasgos de Sophie, resaltando la delicada concentración de su expresión. Sus manos se movían con seguridad durante el proceso. Pero también había ternura, sobre todo al sostener la imagen que Diana ahora reconocía como íntima. «Tienes una forma de ver a la gente», murmuró Diana. De revelar algo honesto, Sophie no respondió de inmediato. Levantó la foto con cuidado y la colgó para que se secara, luego se volvió hacia Diana con cautela. No siempre es bien recibido. La gente dice que quiere ser vista hasta que lo es. Diana la observó atentamente. Pero no pedí que me vieras. Y aún así, no me importa. No de ti. El silencio se prolongó entre ellas, denso, pero cargado. Sophie tomó otro negativo. Hagamos uno más, dijo casi demasiado rápido. Su tono había cambiado, ahora un poco cauteloso. Mientras continuaban con el proceso, Diana prestó más atención a Sophie que a la foto. Observó cómo las manos del fotógrafo temblaban ligeramente al rozar las suyas. Vio cómo Sophie apartaba la mirada cada vez que el sujeto se acercaba demasiado a la emoción. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diana en voz baja. Sophie asintió, pero no levantó la vista. «¿Por qué la fotografía? ¿Para qué fotografiar a la gente?». Sophie dudó. «Porque es más seguro que tocarlos». La respuesta impactó a Diana más de lo esperado. «Y aún así», dijo con dulzura, «todavía se siente como si la hubieran tocado». Eso hizo que Sophie finalmente la mirara. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, la tensión que se había estado acumulando entre ellas se volvió insoportable. «Eléctrica». Diana se acercó un poco más. «No tienes que decir nada, pero lo siento. Sé que tú también lo sientes». A Sophie se le cortó la respiración. No lo negó. En cambio, buscó otra foto, una impresión de Diana riendo, ligeramente borrosa en los bordes, con una expresión completamente desprevenida. «No sé qué hacer con esto», admitió, con la voz quebrada lo suficiente para que Diana pudiera oír las grietas debajo. «No tienes que saberlo. Solo tienes que dejar de esconderte». Sophie dio un paso atrás, consciente de repente de la distancia que intentaba mantener. «No es tan sencillo, ¿verdad?». Diana preguntó. «Ya estamos aquí. Me dejaste entrar en tu espacio. Me mostraste quién soy. ¿De qué tienes tanto miedo?». Sophie no respondió. El silencio entre ellas ya no era cómodo. Latía con palabras no dichas, con miedo sin nombre. Diana respiró hondo e intentó romper la tensión. «¿Te gustaría venir a mi estudio? Quiero enseñarte algo». Es un poco caótico, pero honesto. Sophie dudó de nuevo y luego asintió. «De acuerdo». Mientras recogían las huellas y limpiaban, el aire entre ellas se suavizó, aunque aún frágil. Al llegar a la puerta, Diana se volvió hacia Sophie. «Gracias por dejarme ver». Sophie le dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias por no apartar la mirada», y entonces sucedió. Diana se inclinó, lenta y segura, acortando la distancia entre ellas. Pero justo antes de que sus labios se encontraran, Sophie se apartó, rozando suavemente el brazo de Diana con su mano. «Lo siento», dijo, con un arrepentimiento evidente en su voz. «Tengo que madrugar mañana para una sesión de fotos». Diana retrocedió, disimulando su decepción con gracia. «Claro. En otra ocasión». Sophie asintió, pero su mirada se detuvo. Mientras Diana se marchaba, Sophie la vio marchar, entre el miedo y la añoranza, con el corazón latiendo al ritmo de una luz roja que se desvanecía a su espalda. Sophie llegó al estudio de Diana una tarde lluviosa. Las nubes del exterior difuminaban la luz en un gris suave, pero en cuanto entró, todo cambió. Era caos y color. El espacio parecía estar lleno de vida. Cuadros apoyados en cada pared, en distintas etapas de finalización.
Los bocetos cubrían el suelo como hojas caídas. Un enorme lienzo dominaba la pared del fondo, denso en texturas y tonos. Había frascos de pinceles, tubos de óleo, salpicaduras de pigmentos secos sobre el hormigón. El aire olía a trementina, acrílico y algo más cálido, como a canela y polvo. Sophie hizo una pausa, absorbiendo el contraste entre el mundo de Diana y su propio cuarto oscuro, cuidadosamente calibrado. Es como entrar en tu cerebro, murmuró Diana, descalza y manchada de azul cobalto en una mejilla, sonrió. Entonces, bienvenida al lío. Sophie soltó una suave carcajada y dejó caer su bolso cerca de la puerta. Instintivamente, levantó la cámara. ¿Te importa? Solo si no lo haces favorecedor. Sophie empezó a caminar por el espacio, su lente capturando las texturas, lienzos inacabados, telas arrugadas, la curva de una espátula desechada. Luego Diana. Se movía por el estudio como si le perteneciera a los huesos. Había algo magnético en verla allí, en su salsa, despojada de su actuación. ¿Siempre haces fotos así?, preguntó Diana, apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿Cómo qué? Como si estuvieras estudiando el mundo en busca de algo invisible. Sophie bajó la cámara y la miró. Lo soy. Diana se giró y le hizo un gesto a Sophie para que la siguiera. Quiero mostrarte mi última instalación. Aún no está terminada, pero está casi terminada. La condujo al fondo del estudio, donde una sección oscura estaba parcialmente cubierta con una gran tela negra. La retiró lentamente, revelando lo que parecía una pared de espejos fracturada. Cientos de fragmentos irregulares, cada uno con una figura pintada atrapada en su interior. Algunos estaban distorsionados, otros completamente partidos. No había dos iguales. Sophie se acercó, hipnotizada. Se supone que son formas humanas, explicó Diana. Personas en una ciudad, reflejándose unas a otras, pero sin conectar nunca del todo. Fragmentos rotos, nunca completos, siempre intentando atravesar el cristal, pero sin conseguirlo. Sophie observó un par de figuras, dos siluetas con las manos extendidas, siempre a una pulgada de distancia. Parecen como si quisieran tocarse. La voz de Diana era tranquila. Pero algo siempre los detiene. El silencio entre ellas se llenó de significado. Sophie no apartó la mirada de la instalación, pero sentía que Diana la observaba, leyéndola como ella leía su lienzo. ¿Por qué espejos?, preguntó Sophie. Porque reflejan y distorsionan. Porque muestran a la gente lo que quiere ver o lo que evita. Sophie asintió lentamente. ¿Y tú cuál eres? Aún no lo sé. Diana se acercó a su lado. ¿Cuál eres tú? Sophie no respondió. En cambio, volvió a levantar la cámara, casi para protegerse, pero su mano temblaba ligeramente. Diana lo notó. Ven aquí, pintura dorada. Se quedó cerca, tan cerca que Sophie podía sentir el calor de su aliento. Quiero ver cómo la luz juega en tu rostro, dijo Diana en voz baja. No te muevas, le puso un poco de pintura en el pómulo a Sophie y luego otra en el borde de la ceja. Sus dedos eran suaves y lentos. Sophie no se inmutó, pero apretó la mandíbula. Diana se movió con cuidado, pintando pequeñas marcas en su piel, como si estuviera mapeando constelaciones. Estás tensa, observó Diana. Sophie dejó escapar un suspiro tembloroso. No suelo dejar que me toquen. Me dejaste fotografiarte, susurró Diana. Eso es más íntimo. Sus miradas se cruzaron. El oro brilló tenuemente en la piel de Sophie, reflejado por la tenue luz del estudio. Diana intentó otra pincelada, pero sus dedos se demoraron. Sophie no se apartó esta vez. El aire entre ellas se transformó, se electrizó, cargado con todo lo no dicho. Sophie se inclinó ligeramente hacia adelante, lo justo para que Diana sintiera su presencia acercarse. Sus frentes casi se rozaron. El instante se alargó, frágil y tenue.
Entonces, por fin, Sophie cerró la distancia entre ellas, solo 1 centímetro, lo justo. No fue exactamente un roce, pero tampoco lo fue. Sus labios se rozaron, tentativos, apenas perceptibles, como una promesa aún en formación. Era real. Era mutuo. Y entonces Sophie se apartó. Su expresión era indescifrable. Se apartó rápidamente, mirando fijamente a la ventana como si buscara. No era por la pérdida, sino por la posibilidad de algo por lo que valiera la pena quedarse. El silencio entre ellos se prolongó durante 2 largas y dolorosas semanas. Diana se encerró en su estudio, pero los colores no se mezclaban bien. Las pinceladas eran vacilantes. Cada lienzo permanecía inacabado, abandonado a medias, como si su cuerpo se negara a comprometerse sin su mente presente. Contempló paneles en blanco durante horas, intentando conjurar el fuego que antes le llegaba con tanta facilidad. Pero no llegó. No esta vez, Carla se dio cuenta. «Tienes un aspecto fatal», dijo, balanceando 2 cafés y una bolsa de croissants mientras entraba al estudio sin llamar. Diana le dedicó una sonrisa vacía. ¿Tan mal? Llevas 5 días con la misma camisa manchada de pintura. Puedo oler tu tristeza desde la calle. Diana se desplomó en el suelo con un gruñido. No quiero hablar de eso. Así que se trata de ella. Diana no respondió. No hacía falta, Carla suspiró y le dio un café. Siempre te enamoras de los difíciles, de los que tienen la puerta cerrada y no tienen llaves. No es difícil. Está herida. Lo mismo da si te está sangrando, murmuró Carla, y luego con dulzura, quizás sea hora de dejarla ir. No puedo, susurró Diana. Me vio, no solo la que le muestro a la gente. La auténtica. Carla se agachó a su lado. Entonces quizá debas decidir si vale la pena el daño que está haciendo ahora. Al otro lado de la ciudad, Sophie se ahogaba a su manera. Pasaba las noches encerrada en el cuarto oscuro del club, revelando fotos obsesivamente, rollo tras rollo, bandeja tras bandeja. Sus paredes se convertían en un collage de rostros capturados en movimiento, ojos cerrados en la liberación, cuerpos enredados en la luz y la sombra, pero ninguno de ellos era Diana. Cada vez que intentaba fotografiar a alguien nuevo, veía la silueta de Diana. Ese brillo, esa vacilación, ese fuego justo debajo de la superficie, y lo odiaba. Odiaba cuanto le extrañaba. Pero no se acercó. El orgullo se envolvió con fuerza alrededor de su culpa, formando una armadura. Se dijo a sí misma que estaba protegiendo a Diana. Esa distancia era un gesto de bondad. Pero incluso Sophie sabía que era mentira. Una noche, en un estado de insomnio y vapores químicos, abrió su bandeja de entrada y vio la invitación de la galería. Exposición individual. Sophie, alma nocturna. Inauguración este viernes. Se quedó mirando el correo un buen rato. Ni siquiera recordaba haber enviado el portafolio, pero alguien había visto la obra, la había comisariado, le había puesto título, la había elogiado, y ahora sería pública. Entre las piezas seleccionadas, había varias de Diana. Sophie no había tenido intención de incluirlas, pero se habían colado de todos modos, como recuerdos incontenibles. Dudó. ¿Debería avisarle, invitarla? No. Cerró el correo, enterrando el miedo bajo horas de edición. Llegó el viernes. Diana estaba sentada sola en su escritorio, organizando materiales sin usar, aún sin pintar. Iba a la mitad de borrar correos electrónicos promocionales cuando se quedó paralizada. Un nombre familiar, un título familiar, alma nocturna. Lo abrió y sintió que el mundo se le venía abajo. Allí, anunciada como el evento principal de la noche, estaba la exposición de Sophie. Y entre las miniaturas, allí estaba ella, una foto de Diana bailando, perdida en sí misma, vulnerable, abierta. Nadie se lo había dicho. Nadie se lo había preguntado.
Se sentía expuesta, traicionada. Pero bajo el dolor ardía algo más. Curiosidad. ¿Qué más mostraba Sophie? Que decía con la obra que no se había dicho a la cara. Ignorando el consejo de Carla, Diana se vistió rápidamente, se recogió el cabello y salió del estudio. La galería ya estaba llena cuando Diana llegó. La gente murmuraba suavemente bajo los altos techos y las luces industriales. Los camareros se movían entre los grupos de invitados con bandejas de vino y aceitunas, y el tenue sonido del jazz latía suavemente de fondo, pero Diana apenas lo percibía. Se movía por el espacio como un fantasma, distante, escudriñando. ¿Dónde estaba Sophie? ¿Dónde estaba la versión de Sophie que había conocido en el cuarto oscuro, en el silencio, en los intervalos entre confesiones? La exposición se titulaba Alma Nocturna, tal como indicaba el correo electrónico. Impresa en negro mate sobre una pared blanca, el título colgaba sobre una colección de imágenes dispuestas en una secuencia intencionada. Cada fotografía era un estudio de contrastes. Pieles blancas brillando bajo la luz ultravioleta, espaldas relucientes por el sudor, ojos entrecerrados en éxtasis, dolor o ambos. Diana reconoció a algunos de los sujetos, clientes habituales del club, desconocidos cuyos momentos una vez la rodearon. En el mundo de luz negra del objetivo de Sophie, se convirtieron en algo más, fragmentos de emoción suspendidos en plata y sombras. Mientras caminaba, empezó a notar un patrón. Cada foto parecía personal, menos documental, más íntima, y entonces la vio, a sí misma. La primera imagen la mostraba de espaldas, tal como había entrado al club esa noche con su chaqueta vaquera manchada de pintura. El ángulo era agudo, voyerista, pero artístico. La siguiente la mostraba de perfil, a medio paso, luego bailando, vacilante, luego radiante. Con la cabeza ladeada, los ojos cerrados, completamente vulnerable. Cada imagen se acercaba a su rostro. A cada instante, más abierta, menos reservada. Diana sintió una opresión en el pecho. No sabía que Sophie las había tomado. No sabía que las mostraría, entonces entró en la última habitación. Estaba más oscura, más silenciosa. Solo una fotografía colgaba allí, grande, centrada, dominando el espacio. Diana se quedó paralizada. Era un primer plano. Blanco y negro, retroiluminado por reflejos ultravioleta. Ella y Sophie. Ese contacto. El momento en su estudio. La mano de Sophie en su mandíbula. Los ojos de Diana cerrados. Sus labios apenas rozándose. La vulnerabilidad en la expresión de Sophie, la franqueza cruda en la de Diana. Todo estaba allí, nítido. Diana dio un paso adelante, con la respiración entrecortada. Recordó ese momento. Qué quietud se había sentido. Qué carga. No se había dado cuenta de que Sophie lo había captado. No se había dado cuenta de que la habían visto tan profundamente. La gente a su alrededor susurraba, es tan íntimo. Puedes sentir la vacilación y la entrega. No es solo un roce. Es un ajuste de cuentas. Diana se dio la vuelta, repentinamente abrumada. Y entonces la vio. Sophie, de pie frente a la galería, medio escondida tras un grupo de críticos. Sus miradas se cruzaron. Ninguna se movió durante un instante interminable. Todo lo demás se disolvió. Los invitados, las voces, el vino, el terciopelo y la copa. Todo se desvaneció en la insignificancia. Sophie estaba pálida, con las manos apretadas a los costados como preparándose para el impacto. Diana respiró lentamente y cruzó la habitación. Se encontraban en el oscuro pasillo tras la última sala de la galería. Solo ellos dos, el eco de las voces, ahora distante, se ahogaba bajo el zumbido de la luz fluorescente y el murmullo de las palabras inconclusas. Sophie fue la primera en hablar. No pensé que vendrías. Diana se cruzó de brazos, no en señal de desafío, sino para contenerse.
No me invitaste. Sophie hizo una mueca. Tenía miedo de que dijeras que no. Podría haberlo hecho, dijo Diana suavemente, pero habría apreciado la elección. El silencio se apoderó de ellos. Ninguno apartó la mirada. La mirada de Sophie se dirigió a la galería que acababan de dejar, donde la fotografía de su contacto aún colgaba, monumental, expuesta. Usaste esa foto, dijo Diana, apenas un susurro. El momento más íntimo entre nosotras. Y no me lo pediste. Sophie dio un paso adelante, con la voz quebrada. Lo sé. Casi lo tiré una docena de veces, pero necesitaba que estuviera ahí. Lo necesitaba. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Para dejar de esconderme de todos, de mí misma, de ti. La expresión de Diana cambió. Herida, confundida, pero escuchando. Una vez me preguntaste por qué fotografiaba a la gente, continuó Sophie. Dije que era más seguro que tocarlos. Pero esa no era toda la verdad. La verdad es que la fotografía me permite sentir algo sin tener que quedarme para ver las consecuencias. La mirada de Diana no vaciló. Pero entonces entraste en ese club con pintura en la chaqueta y silencio en los huesos, y de repente ya no quería sentir nada. Quería quedarme. Diana dio un paso más cerca. Me mostraste quién era, dijo Sophie, con los ojos húmedos. No la culpa, ni la fotógrafa, ni la superviviente, solo yo. Y entré en pánico porque pensé que el amor tenía que terminar en tragedia, porque la última vez que lo intenté, la perdí, y pensé que nunca sobreviviría a otra caída. La voz de Diana era suave. Pero yo no soy Marina, punto. Lo sé, susurró Sophie. Y eso es lo que más me asustó. Diana extendió la mano y tomó la mano temblorosa de Sophie. Cuando vi esa foto, dijo, me sentí expuesta, como si hubieras expuesto mi corazón sin preguntar. Pero luego vi tu rostro y me di cuenta de que no se trataba de mí. Se trataba de nosotros. Era tu forma de decir lo que no podías expresar con palabras. Sofía sintió, casi sin voz. No sabía cómo mostrártelo de otra manera. Sí, lo hiciste, susurró Diana. Me lo enseñaste todo. Se quedaron en silencio, aferrándose al frágil espacio que los separaba, de esos que fácilmente podrían derrumbarse o transformarse. Entonces Sofía respiró hondo y habló con seguridad. Ya no quiero vivir tras un cristal. No quiero que ella sea el único lugar donde sea valiente. Quiero volver a intentarlo contigo. Aunque lo arruiné, aunque me caiga, Diana sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces cae conmigo. Sus frentes se rozaron. Y esta vez, el roce no fue un tal vez ni una vacilación. Fue pleno, seguro, una fusión de dolor pasado y posibilidad futura. Ninguno se apartó. Sin fantasmas, sin culpa, solo presencia, solo elección. La luz del techo zumbaba sobre ellos, y en algún lugar dentro de la galería, alguien se quedó sin aliento ante la fotografía de dos mujeres suspendidas en un casi amor. Pero allí, fuera del marco, el amor se hizo real. Ya no era un sujeto, ya no era una imagen, solo dos personas listas para ser vistas por completo. Y en el suave resplandor de la luz negra de la galería, ya no estaban fragmentadas. Estaban completas.